Muy bien, entonces la práctica esta semana tiene que ver con la temática que empezamos el pasado martes, el tema de eh, energía potencial electrostática y potencial eléctrico. Esencialmente, pues vimos una primera aproximación teórica, como les conté esta mañana. La idea es que repasemos eso con el fin de que ese concepto nos quede completamente claro, de que ese concepto lo tengamos muy digerido porque es muy importante poder tener un buen entendimiento para lo que viene de ahora en adelante, ¿cierto? Toda la temática subsecuente de lo que tiene que ver con los potenciales eléctricos, así como todas las funciones de capacitancia y toda la parte de circuitos y de magnetismo se fundamentan en comprender muy bien esta parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un repasito muy breve de lo que ustedes ya conocen. Vamos a suponer entonces que tenemos un par de cargas y por simplicidad las vamos a llamar Q1 positiva y esa carga Q1 está ubicada a una cierta distancia de una segunda carga, una carga Q2 positiva y ellas están distanciadas una distancia R. A este segundo punto, en donde tenemos ubicado a Q2, lo vamos a llamar P. De lo que ya conocemos del cálculo de las fuerzas entre las partículas cargadas, podemos entonces determinar cuánto es la fuerza. Pero antes de eso, tenemos que recordar que al igual que en un sistema mecánico, si yo quisiera hacer que estas dos partículas se desplazaran entre sí, o sea, que digamos, la Q1 está fija y quiero traer la Q2 lo más cerca posible de Q1, lo que tengo que hacer es aplicarle una cierta energía. Entonces, así como hicimos en el laboratorio de física mecánica, donde teníamos un resorte, si yo quería unir los extremos de ese resorte, tengo que aplicarle una fuerza en los extremos. De esa misma manera, tengo que aplicarle una fuerza a los extremos, o en este caso a las cargas, con el fin de que se puedan acercar una a la otra, porque ellas naturalmente van a tratar de estar lo más alejadas posibles en esta situación particular de que las dos cargas son positivas. Entonces, si pensamos el sistema como un sistema de resorte y pensábamos en el análogo que teníamos con el sistema mecánico resorte, cuando yo comprimo ese resorte y estoy juntando los extremos, lo que estoy logrando de alguna manera es incrementar una energía, su energía potencial, en este caso elástica. El profe Jorge en las clases les ha hecho un énfasis bastante particular en el caso de la energía potencial gravitacional. Pero también quiero que vean que con la energía potencial elástica ocurre exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan, parafraseando lo que dice el profe Jorge, cualquiera de estas energías donde estemos variando la posición o donde la cantidad de energía varíe de acuerdo a la posición, son energías o son fuerzas que también son de un tipo conservativo. Entonces, ocurre con la fuerza gravitacional, ocurre con la fuerza entre las partículas eléctricas cargadas y ocurre también con un sistema mecánico como el resorte. Entonces, lo que nosotros debemos hacer entonces allí es listo, pensar qué es lo que le está ocurriendo a este sistema. Podemos entonces decir, listo, él naturalmente, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Vamos a concentrarnos en si yo quisiera poner esta configuración en el espacio. Entonces vamos a arrancar diciendo, por ejemplo, vea, este es mi espacio y lo estoy limitando de esta manera con el fin de que definamos cuál es la región en la que estamos trabajando. Si yo allí no tengo absolutamente nada o ningún sistema cargado, traer la primera de las cargas, la carga Q1, y ubicarla en esta posición, no va a requerir ningún tipo de energía. Como no requiere ningún tipo de energía, quiere decir que para posicionar esa carga allí en ese punto, aquí,
yo no tuve que hacer ningún tipo de trabajo. Entonces, inicialmente todo está en un estado donde no hay nada y ya luego puedo posicionar esa primera carga. El problema es que cuando yo posiciono esa primera carga, ya genero esa perturbación en el espacio y se me genera un campo eléctrico. En ese caso, como el campo es un campo producido por una partícula positiva, pues estará apuntando en todas las posibles direcciones de forma radial y saliendo de la partícula. Y esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Habíamos dicho, así, una partícula cargada positivamente, su campo es radial y la intensidad de ese campo disminuye del, con el inverso del cuadrado de la distancia. Ahora bien, vamos a eliminar estos campos porque eso ya se supone lo conocemos. Pero ahora vamos a traernos una segunda partícula. Y entonces, sobre esta línea de acción de fuerzas, supongamos yo quiero llevar la partícula hasta esta posición que llamamos P. Sin embargo, cuando la partícula viene apenas por aquí, ¿cierto? Yo vengo con esa partícula ¿desde dónde? Yo voy a traer esa partícula desde muy lejos. Llego y me la echo al bolsillo y empiezo a acercarme lentamente hasta tratar de traerla a la posición P. Entonces esta señora de acá es la partícula con carga más Q2. Yo sé que a esta distancia R es donde yo la quiero traer. Entonces, ¿qué va a experimentar esa partícula 2? Pues primero, como es del mismo signo que la carga 1, va a experimentar una repulsión, ¿cierto? Y esa es la fuerza eléctrica. Y para poder desplazarla desde esta posición, desde donde yo la tengo aquí, y lograr que venga y se posicione aquí, que es el punto P, pues le tengo que hacer un trabajo, perdón, le tengo que hacer una fuerza externa. Digamos que son cantidades vectoriales, son fuerzas. Sabemos que simultáneamente, pues también la carga 1 va a estar experimentando una fuerza eléctrica, pero por el momento nos vamos a concentrar únicamente en lo que está haciendo la carga 2 y lo que está experimentando la carga 2. Entonces, si nosotros asumimos y recordamos que el trabajo que está realizando una fuerza es aquella cantidad de energía que se emplea para incrementar o para variar su energía potencial, y yo lo puedo definir entonces como yo puedo decir, ¿qué trabajo está realizando esa fuerza externa? Vamos a decirlo de esta manera. El trabajo que realiza la fuerza externa no es otra cosa que considerar todas las proyecciones de esa fuerza en la dirección que me estoy desplazando. En este caso, la dirección del desplazamiento es completamente radial, y si yo sumo todas esas componentes, yo puedo decir, el trabajo de la fuerza, de esa fuerza externa, entonces tengan cuidado que esto es diferente a como lo presenta el profe Jorge. El trabajo de esa fuerza externa va desde el punto inicial, de donde partió esa carga, y esa carga yo dije, yo me la traje desde el infinito. Entonces esa carga yo la traigo desde el infinito y la quiero poner ¿en qué posición? La quiero poner a una distancia r de la carga 1. Entonces eso no es otra cosa que la fuerza externa en producto punto por ese vector de desplazamiento. Sin embargo, eso es exactamente la misma cantidad de trabajo que está realizando ¿quién? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica está oponiéndose al desplazamiento. Entonces es lo mismo que si yo dijera, esto es menos el trabajo que hizo la fuerza eléctrica con esos mismos límites de integración.
la fuerza eléctrica por el mismo diferencial de desplazamiento. Hasta ahí espero pues que sea claro, no hemos dicho nada diferente a lo que hemos trabajado hasta el momento. Sin embargo, si nos damos cuenta, estas dos cantidades, tanto la fuerza externa como el desplazamiento, si lo que yo estoy haciendo es desplazar esta carga y efectivamente moverla en esta dirección, ¿sí? Si lo que yo estoy logrando es que esta carga que viene por acá se empieza a desplazar en este sentido, ¿cierto? Ella estaba en esta posición inicial y a medida que yo le voy aplicando la fuerza externa, se va a desplazar en la dirección que está apuntando DR en este momento. Entonces, tanto la fuerza externa como DR van a apuntar en la misma dirección. Entonces yo puedo decir, esto es un trabajo positivo. Entonces, eso tiene implicaciones importantes, porque los trabajos positivos, cuando yo digo un trabajo que yo realicé es positivo, lo que está haciendo es incrementar el nivel de energía potencial de un sistema. Lo mismo podría suceder si estoy hablando de un resorte que estoy comprimiendo. A medida que voy comprimiendo más y más el resorte tiene mayor capacidad de realizar un trabajo. Si yo repentinamente suelto el resorte, todos sabemos lo que va a pasar, el resorte ahí mismo va a salir disparado. Y ocurre, por ejemplo, cuando uno está armando un lapicero de estos que tiene un resorte y de algún modo lo ensambló mal, sale disparada las partes del lapicero y es porque el resorte estuvo comprimido, pero encontró la manera de liberar esa energía repentinamente. Aquí pasa exactamente lo mismo. Estoy ganando energía potencial a medida que voy desplazando esa carga hacia la posición P, o cada vez más cerca de la posición Q. Eh, entonces, volviendo a este punto, como este trabajo realizado por la fuerza eléctrica es esencialmente el negativo o menos el trabajo realizado por la fuerza externa, entonces es mucho más cómodo y conveniente pues trabajar únicamente o invertir los límites de integración y decir, ahora es como si yo hubiera invertido los límites de integración, pero me quedo trabajando con la fuerza eléctrica. La razón por la cual nos quedamos trabajando con la fuerza eléctrica es porque conocemos una expresión que nos permite cuantificar esa fuerza eléctrica fácilmente. ¿Cuál era esa expresión? Sabemos que la fuerza eléctrica, para este caso particular, era K sub E, la constante de Coulomb, multiplicado por Q1, multiplicado por Q2, sobre R al cuadrado en la dirección del vector radial que apunta entre la carga 1 y la carga 2. Y entonces allí solamente debo incluir los signos y obtengo la dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, como esta fuerza sí la conozco, mientras que la fuerza externa no tengo una expresión que me permita cuantificarla, entonces por eso es más fácil trabajar con la fuerza eléctrica. Entonces hasta ahí espero que sea pues claro, que no hemos hecho nada raro, ¿cierto? Entonces volvamos, teniendo en cuenta esta expresión, vamos a ubicarla y vamos a decir, bueno, el trabajo que realiza entonces esa fuerza externa, que es igual a ese R hasta infinito de la fuerza eléctrica, punto de R, podemos tener en cuenta entonces que como estos dos vectores van paralelos, puedo deshacerme de la parte o de la componente vectorial, porque ya sabemos que ese producto punto va a involucrar el coseno del ángulo entre los dos vectores. Si el ángulo es cero, entonces ese coseno va a ser 1. Y eso me va a facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente esta integral la voy a poder resolver sacando lo que es constante de la integral, es decir, esto es Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon sub 0. Y recuerden que
teníamos también que la constante de Coulomb era 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Es importante que reconozcamos la notación tanto en un caso como en el otro, porque en algunos problemas nos vamos a encontrar con la constante de Coulomb directamente como K sub e, o nos vamos a encontrar con la constante de Coulomb como el 1 sobre 4pi epsilon 0. En este caso estamos poniendo esa. Y decimos que esto es la integral entre r e infinito. ¿De quién? Únicamente dentro de la integral me quedaron de r y me quedó r al cuadrado, porque ya es una integral que depende exclusivamente de la posición. Entonces, cuando estamos resolviendo esa integral, pues nos damos cuenta que sencillamente esto es menos 1q2 4pi epsilon sub 0 1 sobre r evaluado entre los límites de integración r e infinito, y cuando hago cuando reemplazo esos límites, entonces me queda menos q1 q2 sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre infinito menos 1 sobre r. Y allí, esto entonces se hace 0. Este signo negativo que tengo dentro de los paréntesis se cancela con el signo negativo que tengo por fuera, y obtengo entonces que el trabajo que hizo la fuerza externa no era otra cosa que Q1, Q2 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicando a 1 sobre r. Entonces, a esto, a lo que llegamos, es a lo que vamos a llamar U. Y ese U, pues no es otra cosa que, vamos a resaltar ese resultado porque es importante. Todo ese mismo procedimiento lo tenemos en la guía. Ustedes pueden seguir. Esta guía, por ejemplo, tiene una componente teórica un poquito más densa de lo que estábamos acostumbrados, pero entonces es importante reconocer esto, ¿cierto? Que esto es la energía necesaria ¿para qué? Para poder posicionar la partícula Q2 en el campo que generó la partícula Q1 a una distancia R. Entonces son los elementos que me generan o que me conforman esa ecuación. Y tenemos entonces que las unidades en las que esto está evaluado, como son unidades de energía, las unidades son joules, que también se abrevian simplemente con la letra J. ¿Hasta allí es claro? ¿O hay alguna duda para que la resolvamos de alguna vez? Pues para que no nos vamos con una duda hasta el final del procedimiento. Sí. Muy bien, genial. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos reconocer aquí? Si nosotros tenemos un caso donde ambas cargas involucradas son positivas, esa energía nos va a dar un valor positivo. Quiere decir que el agente externo, quien está realizando la fuerza externa, tiene que realizar un trabajo, o sea, tiene que esforzarse, porque claramente, a medida que yo voy trayendo esa carga cada vez más y más cerca, ¿cierto? Me voy acercando y vengo por acá, ¿cierto? Ah, no, quiero llegar hasta aquí solamente. Cuando me voy acercando a esa posición, como la fuerza eléctrica de repulsión en este caso es con el inverso del cuadrado, de la distancia al cuadrado, entonces si estoy muy cerquita, esa fuerza va a incrementarse. Y todos recuerdan de las prácticas anteriores que hicimos ese cálculo. Dijimos, vamos a mirar cuánto es la fuerza. Teníamos la simulación de los muñequitos se empujaban y a medida que las partículas del mismo signo se trataban de acercar, era mucho más difícil que se mantuvieran juntas. Alguien le puede decir que es que no me da el micrófono. Ay, ¿qué pasó? Discúlpenme un segundo. Yo tengo una duda. ¿Por qué la integral es de r a infinito? ¿Para qué se ubica el punto P? Ah, ok. Bueno, María, lo que pasa es que lo que hicimos con la integral haciéndola de r a infinito fue, parémonos acá, y vamos señalando qué fue lo que hicimos.
queremos determinar el trabajo que hizo la fuerza externa. Pero la fuerza externa lo que hizo fue traerse la partícula Q2 desde el infinito y posicionarla a una distancia r de la partícula Q1. Aquí tengo la partícula Q1 y a esa distancia r quiero posicionar la partícula Q2. Entonces eso me implica un cierto trabajo de la fuerza externa. Entonces el trabajo de la fuerza externa no es otra cosa que el producto punto entre la fuerza y el vector desplazamiento. Pero tengo que sumar todas las contribuciones requeridas para traerlo a lo largo de toda esta trayectoria hasta que se ubique en este punto. Entonces, una vez ya lo tengo ubicado en ese punto, me doy cuenta de lo siguiente. En toda esa trayectoria, no solamente existía la fuerza externa ejercida sobre el objeto, sino que al mismo tiempo había una fuerza eléctrica que iba en la dirección opuesta. Entonces, ¿qué trabajo estuvo haciendo la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica apuntaba en esa dirección siempre y el vector de desplazamiento apuntaba en la dirección opuesta. Entonces, el coseno de ese ángulo que forman esas dos fuerzas sería -1. Entonces, por eso es que decimos, la fuerza eléctrica hizo el mismo trabajo, solo que con el signo negativo, tratando de repelerla. Pero finalmente, como lo que estoy haciendo es pasitos diferenciales, yo puedo decir la diferencia entre las fuerzas no es considerable. Y lo que estoy haciendo finalmente es decir que entonces tengo este trabajo de la fuerza externa siendo equivalente a menos el trabajo que realizó la fuerza eléctrica en las mismas límites de integración. Pero como tengo este menos, simplemente puedo invertir los órdenes de los límites de integración y ya me queda una integral entre un valor entero y un valor en el infinito. Y eso es lo que estamos resolviendo acá. Entonces ya simplemente por comodidad pues lo pusimos de esa manera. No sé si ya queda clara la pregunta de María Paula. Sebastián. Juan, yo creo que María Paula de pronto tenía la duda, era por qué no ponías como de P a infinito, pues como digamos en clase lo hemos representado como por puntos, pero tú lo estás poniendo ya como por distancia. Ah, exacto. No, si era la distancia. O sea, ahí estamos poniendo es la distancia relativa a la posición de donde estamos parados con Q1. ¿Cierto? Lo podríamos haber llamado P. Pero como igual necesitábamos aquí reemplazar los límites, si yo pongo P, pues P es la posición, P es un punto, P no es la distancia que hay eh, de la partícula o de la carga Q1 a la carga Q2. Entonces es mucho más directo, si una vez lo llamamos R, o incluso yo lo podría haber dejado en términos de R minúscula y hubiera conocido el trabajo necesario para, o sea, para la fuerza externa, traer esa partícula Q2 en cualquier posición sobre esta línea de acción, ¿cierto? Sebastián, dado en que, a ver, ¿qué pasaría si esto ocurre entre una carga positiva y una negativa? Ah, ok. Si tenemos las cargas en el sentido opuesto, pues cargas diferentes, perdón, lo que vamos a tener es un trabajo negativo. ¿Qué quiere decir? El sistema en la naturaleza lo que va a tratar de hacer es, recuerden, minimizar la energía potencial del sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la fuerza externa? Claramente, si Q2 es negativa, la configuración de mínima energía es que Q2 se vaya y se pegue de Q1 para neutralizar la carga. La fuerza externa lo que tiene que hacer es jalar e impedir que Q2 salga disparado hacia Q1. Entonces, miren que se invertiría el signo. Vamos a ponerlo aquí como si fuera un caso adicional. Digamos, si Q2, si acá yo tuviera menos Q2, entonces lo que voy a tener es
Esa misma, aquí voy a tener a Q1, por acá vamos a tener a Q1, bueno, esto pintémoslo negro mejor, por acá tener más Q1, acá tengo menos Q2, acá tengo la línea que me une esos dos. Y cuando estoy a esa distancia, entonces la fuerza eléctrica que siente Q2 es de para allá. Y la fuerza externa lo que tiene que hacer es agarrarla y no dejarla ir a toda velocidad hacia Q1. Entonces por eso está haciendo un trabajo negativo, porque el dr o el diferencial de desplazamiento va en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? En este caso, estaríamos no incrementando la energía potencial del sistema, sino reduciendo la energía potencial del sistema. Carolina. Juan, pero por ejemplo, en el primer caso que tú dices, pues el DR, digamos, naturalmente también iría como en el sentido opuesto, sino que como la fuerza externa pues igualó o superó a la eléctrica, entonces el desplazamiento ya se logra dar en ese sentido. Ujú. Entonces, si esa fuerza externa en el caso de menos Q2 logra superar a la fuerza eléctrica, el DR ya no empezaría a ir en el mismo sentido de la fuerza externa y ya el trabajo sería positivo. Pero entonces lo que estarías no es llevando la carga menos Q2 desde el infinito a posicionarla en P, sino que lo que estarías haciendo es eh, alejando Q2. Ah, ok, ok, seguimos con el mismo caso de llevarla a Sí, pega. sí, exacto. Estamos generando una configuración de carga y a eso es lo que quiero que lleguemos como conclusión de esta primera parte de la energía potencial. Entonces, esencialmente, cuando hablamos de la energía potencial electrostática, estamos hablando de una configuración de cargas. Es toda la energía que yo tengo que hacerle al sistema para generar una configuración de cargas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, si yo tuviera una serie de cargas positivas en esta configuración y una serie de cargas negativas ubicadas en una cierta región del espacio, ¿cierto? Ups. En esa región del espacio, lo que voy a tener entonces es que, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero generar esa configuración de cargas. Entonces yo tengo que empezar caso por caso y decir, bueno, supongamos que esta era Q1, que esta es Q2, que esta es Q3, y así, que esta es Qn. Entonces yo tengo que decir, bueno, digamos que las vamos a traer en el orden en el que están allí. Entonces Q1 es la primera que voy a traer, esa no tiene problema porque no tiene nadie que le ponga problema para traerla. Pero resulta que para traer Q2 y posicionarla en ese punto, Q1 se estuvo oponiendo. Entonces yo tuve que hacer o aplicarle al sistema una energía potencial positiva. Tuve que hacer trabajo para traer esa carga. Luego, ¿qué pasa con Q3? Q3 es negativa. Q3 naturalmente se va a sentir atraída hacia Q1 y Q2, porque ya es una región donde estamos muy positivos, ellos van a querer traer cargas negativas. Entonces, lo que tengo que hacer para que Q2 quede allí fija es aplicarle una energía negativa, entonces estamos reduciendo la energía total del sistema. Hago lo mismo con Q4, Q5, hasta las N cargas que tenga distribuidas allí. Entonces, finalmente, lo que yo voy a tener entonces en esta configuración de cargas es una energía almacenada. Entonces, esa energía almacenada me la da U, que sería la sumatoria de todas esas energías necesarias para ubicar cada una de las cargas. Entonces, esa U total es la energía almacenada en un sistema electrostático. De la misma manera que como cuando teníamos el resorte, yo llego y empiezo a deformar el resorte hasta cierta posición y una vez el resorte está allí, si, o sea, yo tengo que mantener
esa fuerza externa para que él se quede en esa configuración. Si yo libero la fuerza, él libera su energía. Esencialmente lo mismo sucedería con nuestro sistema electrostático. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las fuerzas de tipo electrostático son fuerzas que son conservativas. Y entonces eso nos trae a una cosa que es importante considerar. Y era la siguiente. Esta de acá. Vamos a cortar esto por aquí. Y me lo voy a traer por acá. Habíamos dicho que en este caso nos habíamos traído esa carga Q2, la habíamos traído en una trayectoria recta y lo habíamos posicionado en el punto P, a una distancia R de la carga Q1. Y lo hicimos en toda la trayectoria, esencialmente vinimos desde el infinito y tomamos el camino más corto para llegar y pararla aquí. Pero como es una carga conservativa, no va a importar la trayectoria que yo realice para posicionar la carga. Entonces, ¿eso qué es lo que me quiere decir? Que yo pude haber arrancado desde el infinito y empezar a dar vueltas y empezar a hacer esto. Y llegué. Yo pude haber hecho cualquier tipo de trayectoria aleatoria. ¿Qué es lo que pasa? ¿O en qué va a cambiar la argumentación o lo que hemos realizado hasta el momento? En que ahora ya no vamos a trabajar con un DL, sino con con un DR, sino con un DL. Y el DL no es otra cosa que un diferencial sobre esa trayectoria aleatoria. Y ahora, la fuerza entonces que va a experimentar la partícula sí va a formar un ángulo diferente de 0 o de 180 con, con la trayectoria, y es allí donde finalmente, si yo sumo todas las contribuciones, voy a obtener exactamente el mismo resultado que si me hubiera venido por el camino de la línea recta. Entonces, ¿en qué nos modifica eso? Esencialmente, cuando estoy evaluando el trabajo de la fuerza externa, este que teníamos por acá, ¿sí? Esta expresión que teníamos acá, va a ser esencialmente la misma, solo que ahora el trabajo de la fuerza externa va a ser la integral entre infinito, pongámoslo como lo teníamos ahorita, la integral entre R e infinito de la fuerza eléctrica en producto punto, ya no por dr, sino por dl. Aquí subrayamos esta, pero realmente la que debemos, así, esta que tenemos acá está bien. Listo. Entonces ahora, ¿con qué vamos a continuar? Habíamos dicho que tenemos entonces la energía para ubicar un sistema o una configuración. Pero ahora vamos a hacerlo de un modo más general. Digamos que tenemos una partícula Q de carga positiva y a una distancia R, de toda esta distancia R, en el punto P, otra vez estamos como en la misma metodología, queremos ubicar una carga más Q minúscula. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto es la energía, eso ya la conocemos, ya la determinamos. La energía de ese sistema es igual al producto de Q por Q sobre 4pi epsilon 0 por R, ¿cierto? Y esto está dado en joules. Pero ahora vamos a hacer ese trabajo o la energía por unidad de carga. Entonces allí es donde nos aparece el concepto del potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es otra cosa que, y esto, U sobre Q, y esto lo llamamos energía por unidad de carga. Entonces esencialmente miren que al dividir por esa Q, lo que tenemos es que nuestra expresión, nos desaparece la Q minúscula de arriba, nos queda entonces el 4pi epsilon 0 R, y esto, las unidades de esto es, teníamos joules
Y como lo dividí por carga, las unidades de carga es coulombs. Y a esto es lo que llamamos voltios o volts, o simplemente la V mayúscula. Y esa es el símbolo para representar esa unidad. Pero no olviden que es una energía por unidad de carga. Entonces, esa cantidad de energía, o sea, yo ya no me tengo que preocupar por saber cuánto es la magnitud de la carga que voy a traer desde alguna posición para una cierta configuración, sino que yo sé, si yo tengo una partícula cargada en un punto particular, si yo tengo esa partícula en mi espacio, la sola existencia de esa partícula va a hacer que se genere un campo eléctrico, ¿sí? Pero también se va a generar una cierta energía o un cierto requerimiento más bien de energía para traer otras partículas cargadas a ese espacio. Y a eso es lo que llamamos el potencial eléctrico. Entonces, a esto lo llamamos a ese B sub P, potencial eléctrico. Entonces, si tengo una carga, esa carga Q, yo ya sé que el potencial eléctrico lo puedo obtener a partir de esta expresión que tengo aquí arriba. Si yo quiero saber a esta distancia A, qué cantidad de energía por unidad de carga tengo que posicionar, simplemente evalúo, digamos en ese punto, llamémoslo el punto A, el potencial en A. Y digo, bueno, ¿cuánto me valía el potencial en A? Es simplemente Q sobre 4pi epsilon 0 A, que es esta distancia que me separa las dos posiciones, la posición original y la posición donde tengo o donde quiero poner una carga. No la he puesto, esa es la parte importante allí. Cuando estamos hablando del potencial eléctrico, no he puesto todavía la carga que quiero llevar allá. Estoy averiguando cuánto me va a valer, qué tanta inversión tengo que hacer para posicionar esa carga allá en ese punto, ¿cierto? Sabiendo que el campo eléctrico es generado por la partícula de carga Q mayúscula. Entonces, bien, entonces, si estamos diciendo eh, que, que ese potencial es cuánto tengo que invertir energéticamente para posicionar esa carga en ese punto, y estamos hablando de que me estoy trayendo de las cargas desde el infinito, entonces claramente, si estoy parado en el infinito, pues no tengo que hacer nada de inversión energética para poder posicionar esa carga, porque ya está en el infinito, ¿cierto? Entonces, por definición, es una definición que se emplea mucho en esta parte electrostática, decimos que el potencial generado por una carga que está posicionada aquí, Q, cuando está en el infinito, lo vamos a llamar cero, o lo vamos a tomar como cero. Entonces, teniendo eso, teniendo eso claro, también nos damos cuenta que si el signo de esta partícula o de esta carga es positivo, toda la región que la circunda, ¿cierto? Todo esto por acá va a tener un potencial positivo, siendo más positivo entre más cerquita estemos de esa carga. Si por el contrario, yo lo que tengo es una carga, quería poner el azul, si tengo una carga negativa, digamos menos Q, toda la región que circunda a menos Q va a tener un potencial negativo, siendo más negativo entre más cerquita de esa carga estemos. Entonces, en algunos casos, dependiendo de donde yo quiera posicionar nuevas cargas, voy a tener que hacer un trabajo positivo y en otros casos voy a tener que hacer un trabajo negativo, invertir cantidad de energía positiva o cantidad de energía negativa.
Eh, Hasta ahí espero que vamos entonces sin problemas, ¿cierto? Entonces, de algún modo, pues yo puedo entonces también evaluar el caso. eh, bueno, yo creo que ya esencialmente esa era la primera parte, conocer y reconocer esta parte. Y ahora por último, pues hablemos entonces del caso en el que tenemos dos puntos en particular, ¿cierto? Que sería como la tercera, un tercer, una tercera aproximación. Sabemos que si por ejemplo yo tengo acá un punto A y un punto B, a cada uno de esos puntos le va a corresponder un potencial. Vamos a asumir que hay una carga, ¿cierto? En alguna parte que genera que entre o que para el punto A haya un potencial y que para el punto B haya un potencial. Entonces, si entre ellos dos hay una distancia r, yo al punto A le puedo asociar un potencial A y eso va a ser el trabajo realizado para llevar una partícula por esa fuerza. eh, Perdón, vamos a ponerlo aquí de esta manera. El trabajo lo puedo expresar en términos entonces. Yo sé que la fuerza eléctrica es el producto de Q por el campo eléctrico. Y eso fue algo que olvidé mencionar hace un momento. Entonces, si lo que yo quiero conocer es el potencial, miren que lo que estoy haciendo es dividir por Q y entonces esa expresión del trabajo para traer la carga, si quiero conocer el trabajo por unidad de carga, entonces sería lo mismo que expresar la misma integral que teníamos, solo que ahora reemplazando en vez de la fuerza, fuerza por carga, fuerza por unidad de carga. Entonces miren que de acá claramente nos damos cuenta que fuerza por unidad de carga es campo eléctrico. Y entonces el potencial de un cierto punto estará dado por esta expresión, la expresión del producto punto entre el campo y el vector de desplazamiento. Lo mismo pasaría si lo que tenemos ahora es el potencial para el punto B. Sería entre B y el infinito del campo por producto punto por el vector de desplazamiento. Y entonces, entre esos dos puntos, vamos a hablar de lo que se puede definir como una diferencia de potencial, un delta de potencial entre A y B. Entonces, esa diferencia de potencial entre A y B no es otra cosa que la cantidad de energía por unidad de carga que tengo que hacer para llevar una carga y desplazarla entre el punto A y el punto B. Entonces, de esa manera, pues entonces no importa si yo estoy haciendo el trabajo, esto sería lo mismo que tener BA menos BB. No importa entonces, por el mismo concepto que tuvimos anteriormente, si lo estoy haciendo en la dirección radial o si simplemente yo digo, es que yo me quiero ir entre A y B, yo me quiero ir dando una vueltecita. Y del mismo modo, pues entonces voy a obtener entonces que acabo de tener un diferencial de desplazamiento, pero ya sobre esa trayectoria. Entonces el potencial de A menos el potencial de B se puede expresar como A, como la suma de todas las contribuciones que el campo eléctrico hace por medio del producto punto a la trayectoria que estamos trabajando. Bien, ¿qué más tenemos entonces? Pues tenemos por aquí, si observamos por ejemplo acá en la guía, nos damos cuenta de una cosa muy importante y es la siguiente. Es, ay, yo cómo hago para mover la guía que no me deja moverla.
Ah, es que está por aquí escondida. Listo. Bien, hasta ahí espero pues que todo ha sido más o menos claro. Lo otro que tenemos que considerar, adicionalmente, y que ustedes van a encontrar en la guía, es que cuando yo estoy considerando una región del espacio, ¿cierto? Esta región del espacio, en donde tengo ya más de una carga, donde tengo, por ejemplo, una carga, no se está viendo porque tengo la guía activa, tengo esta región del espacio y tengo más de una carga. Por ejemplo, tengo esta carga más Q1 y por acá tengo una carga menos Q2. Ya sabemos entonces que el potencial generado por Q1 va a afectar a toda la región del espacio, ¿cierto? Pero también el potencial generado por Q2. Entonces, si yo quisiera conocer cuánto es el potencial por acá en un punto cualquiera, en el punto, llamémoslo M, lo que tengo que determinar es cuánto es el potencial en M debido a Q1 y sumárselo escalarmente con el potencial en M debido a menos Q2. Entonces yo hago este análisis, yo digo, es que entre Q1 y el punto M conozco una cierta distancia, llamemos la distancia A, entonces ya puedo expresar ese potencial, pero entre menos Q2 y M hay otra distancia B. Entonces puedo calcular independientemente cada uno de estos potenciales y sumarlos escalarmente. Entonces, muy seguramente, o con toda certeza, el potencial debido a la carga positiva, pues será positivo, y el potencial debido a la carga negativa será negativo. Ahora, dependiendo de qué tan intensas sean las cargas y de a qué distancia estamos hablando, el potencial en el punto M puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede llegar a ser cero. ¿Alguna pregunta de pronto está ahí? Sí, no, tal vez. ¿Qué sucede en Q1 y Q2? ¿No afecta a M? No entendí. O sea, Daniel, no entendí esa parte. ¿Qué sucede en Q1 y Q2? ¿No afecta a M? Ah, entre. Ah, no, claro. O sea, entre Q1 y Q2, en este caso, ellas van a sentir una fuerza, ¿cierto? De atracción. Pero estamos asumiendo el caso en el que las cargas no se están desplazando. Yo quiero saber es cuánto es la energía por unidad de carga para traer a alguien a esa posición. Entonces, eso es lo que me permite determinar el potencial eléctrico, ¿sí? Entre ellas, claramente hay una atracción. Eh, ¿Cómo lo podríamos expresar en un modo análogo, digamos, al sistema mecánico? Por ejemplo, en un sistema gravitacional. Pensemos, por ejemplo, tenemos la Tierra y tenemos la superficie de la Tierra y encima de la superficie de la Tierra yo pongo una plataforma, yo pongo una mesa. Entonces, claramente, si yo defino mi nivel de energía potencial cero, por ejemplo, en el suelo, podría decir que la mesa o la superficie de la mesa, ¿cierto? Está a un nivel de energía potencial gravitacional más alto. Entonces, si yo quiero poner una partícula o quiero poner algo sobre la mesa, tengo que realizar una serie o un cierto trabajo, darle una cierta energía para que eso que quiero poner sobre la mesa gane energía potencial. Pero eso no afecta, el hecho de que yo haga esa energía no afecta la interacción que aún ocurre entre la mesa y la Tierra. Ellas, como un sistema analizado aparte, se están atrayendo, ¿cierto? En este caso, entre las partículas existirá, bien sea entre las partículas cargadas, existirá bien sea la atracción o la repulsión, pero ellas interactúan
o interactuarían con alguien o con una entidad que tenga una cierta carga que yo quiera posicionar allá en ese punto M. No sé si de pronto es claro o de pronto enredé más la cuerda. Ya ustedes me cuentan. Bueno, asumamos que fue claro porque nadie dijo nada. Bien, en el caso gravitacional, en el caso gravitacional, van a existir unas regiones donde todos los puntos están ubicados a la misma distancia del centro de la Tierra, ¿cierto? Y a esos puntos los llamamos las superficies equipotenciales. Si observamos, por ejemplo, la guía, nos daremos cuenta de una ilustración. Vamos a visualizar la guía por aquí. Eso. Esta ilustración que tenemos acá, donde nos dicen que en una analogía con el caso gravitacional, existen unas regiones del espacio en el que están interactuando los objetos del sistema, donde el potencial es constante. Eso fue lo que vimos esta mañana en la clase, pues eh, para el caso eléctrico. Para el caso gravitacional no es otra cosa que las líneas de nivel, que son las que, por ejemplo, me permiten a mí dibujar mapas topográficos. ¿Qué ocurre con esas superficies de nivel o con esas líneas de nivel? Esas líneas de nivel son todos los puntos que están a la misma distancia del centro de la Tierra y entonces que por tanto pues tendrán la misma energía potencial gravitacional. Nosotros para efectos prácticos medimos es sobre el nivel del mar y decimos, eh, esta ciudad, por ejemplo, Medellín está a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y coincidencialmente usted va a mirar a otra ciudad que tenga más o menos la misma altura sobre el nivel del mar en la zona tropical y digamos que la zona la temperatura media es bastante similar. Eh, Está bien. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos mostrando es que de la misma forma en que utilizamos esos líneas de nivel, que no son otra cosa que esferas concéntricas, si consideramos la Tierra como una esfera, vamos a tener que, si lo que yo tengo es una carga puntual, voy a tener unas esferas concéntricas donde el potencial va a ser constante. Y entonces, y esa parte es muy importante, si yo me estoy moviendo entre una esfera y otra o estoy variando de un potencial a otro, tengo que introducir la energía al sistema o el sistema va liberando energía. Pero si me estoy moviendo eh, sobre la misma línea o sobre la misma superficie de potencial, no hay cambio en la energía. Simplemente el cambio en la energía en cero y por lo tanto, pues no estoy ejerciendo ninguna clase de trabajo. Entonces, esta sería como la ilustración y la quise traer a colación acá porque es una de las cosas que vamos a trabajar en la práctica hoy. Vamos a visualizar campos, o más bien, sí, cómo es una configuración tridimensional generada, por ejemplo, por una carga puntual. Y luego nos vamos a dar cuenta que en algunos casos esta representación en esferas pues no es la más útil porque por lo general, salvo que yo utilice algún color diferente, pues no me va a permitir visualizar o identificar qué parte de la esfera o cuál de las esferas está más cargada que otra. Entonces, para eso, pues está esta otra visualización en la cual, a pesar de que se ven tres dimensiones, lo que estamos haciendo es una sección sobre el plano que contiene las cargas. Y nos damos cuenta que si, por ejemplo, lo que yo tengo allí es una carga positiva y estoy graficando el, el potencial eléctrico en el plano perpendicular a donde estoy cortando, entonces lo que voy a tener allí es como un pico muy empinado, una pendiente. Y en el punto donde está ubicada exactamente la carga, pues tendríamos una singularidad, tendríamos un valor muy elevado del potencial, si la carga es positiva. Si la carga es negativa, tendríamos lo contrario, tendríamos un agujero muy profundo
Y también, como círculos concéntricos, tendríamos las líneas de las equipotenciales. Entonces, eso es importante para lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Bueno, finalmente, lo que quería resaltar también es el hecho de que si nosotros miramos estas dos expresiones que tenemos acá, las voy a ampliar acá en la guía. Observen lo que tenemos. Tenemos estas dos expresiones, una para el campo eléctrico y la otra para el potencial eléctrico. Miren que funcionalmente se parecen mucho. El campo eléctrico es un campo vectorial, tiene un vector posición radial, tenemos la carga y tenemos un parámetro constante que es 4pi sobre epsilon 0. Y ese campo o su intensidad va variando con 1 sobre r al cuadrado. Por otro lado, tenemos el potencial en un cierto punto. El potencial también depende proporcionalmente de la carga. Tenemos la misma constante, 4pi epsilon 0 dividiendo. Depende de 1 sobre r, o sea que también depende de la posición, pero ahora el potencial es una cantidad escalar. Si yo derivo el potencial respecto a r, o sea, esta expresión que yo tengo acá, yo le hago la derivada respecto a r, voy a obtener esta expresión que tengo acá, menos q, esta constante queda igualita, y ahora el exponente de esa r, pues se eleva, sube un orden de magnitud y ya queda r cuadrado. Si a ese además le pongo, multiplico ambos lados por un vector unitario de desplazamiento, entonces miren que esencialmente lo que llegamos a obtener es, miren esta parte de acá sin el signo menos, es exactamente esta que teníamos acá, la del campo eléctrico. Y entonces, eso que nos lleva a concluir que el campo eléctrico no es otra cosa que menos la derivada del potencial con respecto a la posición. Entonces, ¿qué es la parte importante acá y qué es lo que necesitamos llevarnos de esta práctica y pues en esencial de esta parte del curso? Es que tenemos una estrategia adicional para poder calcular campos eléctricos. Sabemos que los campos eléctricos son cantidades vectoriales, sin embargo, a partir de una cantidad escalar o del conocimiento de cómo es la cantidad escalar del potencial, yo puedo determinar el comportamiento de un campo vectorial. Y esencialmente, si yo tengo acá, vamos a ocultar la guía, si yo tengo acá esto, vamos a borrar esto que en este momento no nos va a interesar, y yo tengo una cierta configuración de cargas, y yo quiero conocer cómo es el campo eléctrico en esa región donde está M. Entonces, esencialmente lo que yo tengo que hacer es decir, voy a hacer un zoom, me voy a parar muy cerquita de donde está el punto M y voy a empezar a medir cómo es el potencial acá con respecto a varios puntos alrededor de esa posición. ¿Esos puntos a qué distancia están? Están a una distancia infinitesimal, ¿cierto? Entonces yo empiezo a medir cómo es el potencial aquí, cómo es el potencial acá con respecto al potencial acá, cómo es el potencial acá con respecto a acá, potencial aquí con respecto a acá, potencial aquí con respecto a cada uno de los puntos, ¿cierto? Una vez ya haya encontrado en cuál de ellos cambia más rápidamente el potencial, porque claramente si lo que yo estoy haciendo es midiendo el potencial en un punto con respecto a otro, lo que yo estoy haciendo es calcular el delta B de M con respecto a, digamos, lo que rodea a M.
Entonces, una vez yo determine, es que, por ejemplo, el campo o el potencial crece más rápidamente en esta dirección. Esta es la dirección en la cual crece el potencial. Entonces, automáticamente yo puedo decir, el campo tiene que ir en la dirección opuesta. Esto sería el campo y esto sería la variación del potencial con respecto a la posición, con un vector de desplazamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo, a través de determinar cómo va modificándose el potencial, encontrar cómo va cambiando el campo. Y entonces esto me sirve para lo siguiente. Por ejemplo, si esa es mi condición, es muy posible que por aquí yo me haya encontrado una zona donde por acá el cambio del potencial es esencialmente cero. Entonces, todos esos puntos donde el campo o todos esos puntos donde haya un cambio de potencial cero es lo que llamaremos las equipotenciales. Por aquí, 4:26, una pregunta. Ups, bueno, listo. Entonces, si estamos hablando en el caso vectorial, esto sería en el caso de vectores posición R. Pero generalmente nosotros trabajamos es con las coordenadas cartesianas. Entonces es mucho más fácil visualizar ese cambio o esta expresión en términos de cómo cambia el potencial en cada una de las direcciones X, Y y Z. Y a eso lo llamaremos una función vectorial que llamamos gradiente, que utiliza el operador nabla y que esencialmente es una derivada parcial del, del potencial en la dirección X más la derivada parcial del potencial en la dirección Y más la derivada parcial del potencial en la dirección Z. Aquí me faltó el gorrito. Estos vectores X gorro, Y gorro, Z gorro son esencialmente los mismos vectores I, J y K. Pero entonces esto es la expresión con la cual uno trabaja de ahora en adelante. Reconocer que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. Y bien, hasta aquí llegaríamos con la parte de introducción eh, teórica. Ahora vamos al procedimiento. Entonces, no los quiero aburrir mucho. Vamos al procedimiento. El procedimiento consta esencialmente de tres partes. Ya saben pues que la práctica generalmente no la resolvemos en estas 2 horas, sino que la resolvemos en la casa y vamos dando asesorías a través del chat de Hangouts en caso de que tengan alguna dificultad. Entonces, esta primera parte es una simulación de una serie de configuraciones de cargas tridimensionales. Esta es la dirección a la que van a entrar. Ahí no me parece completa. Hagámoslo un poco más pequeño. Bien. Ahí, así me tape yo, ¿qué importa? Entonces, teníamos que, esta es la dirección a la que vamos a ingresar, https://falstat.com, y cuando ingresamos allí, se nos despliega una visualización. Entonces, esa visualización me está mostrando acá sobre el lado derecho un menú.
ese menú es con el que ustedes van a interactuar para poder desarrollar la práctica. Entonces, al principio, pues la guía los va a llevar paso a paso. Esencialmente lo que tenemos allí, lo que podemos visualizar es una partícula cargada, y en esa partícula cargada, todos esos puntitos que van apareciendo allí son cargas de prueba que cumplen con la condición de carga de prueba. Si ustedes recuerdan, la primera clase hablamos de, por simplicidad, vamos a tomar cargas de prueba con un cierto signo de la carga. Si no lo recuerdan, esa carga de prueba, habíamos dicho, debía ser positiva. Entonces, el comportamiento de esto que tenemos allí claramente me da la indicación de qué signo tiene esta partícula, ¿cierto? Ahora bien, con la opción de reversa, invierto el signo de esa carga. Y entonces ahora las partículas, miren que se desplazan en la dirección opuesta a como se venían desplazando. Sin embargo, en la guía, pues el procedimiento iba más allá. Vamos a abrirla nuevamente por aquí. A ver que se me perdió. Bueno, ustedes van siguiendo la guía. Yo por acá tengo mi copia de la guía. Entonces dice lo primero, ingrese las siguientes opciones mostradas en el panel derecho. Entonces, carga puntual. Aquí en la segunda opción display vamos a poner field vectors o vectores del campo. Con el mouse vamos a dejarlo en la opción de ajustar el ángulo, la opción de no slicing, que es no hacer rebanadas, la opción de reverse invertido, o sea, esta que tenemos acá, y podemos jugar con la densidad de los vectores y con la intensidad del campo. En estas simulaciones los vectores de mayor intensidad son blancos y los de menor intensidad son verdes. Entonces aquí yo puedo hacerlo tan denso como yo quiera, solo que hay que tener en cuenta que algunos computadores se van a tostar, como el mío en este momento se está tostando por hacer ese chiste. Entonces es mejor trabajar con una densidad de cargas un poquito menor para poder visualizar, porque finalmente si lleno eso de vectores, pues no voy a ver nada. Entonces voy a tener allí una densidad de cargas, de vectores, perdón, una intensidad del campo y, y una serie de preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tipo de carga tiene la partícula que exhibe ese comportamiento observado? Creo que ya todos están en capacidad de responder esa pregunta. Sosteniendo el clic izquierdo del ratón, haga rotar el campo de simulación para ver qué ocurre con los vectores. Miren que es bastante sencillo de realizar. ¿Qué ocurre cuando activamos la opción reverse? También ya les respondí parte de esa pregunta. ¿Qué ocurre cuando activamos la opción de rebanado en X, por ejemplo? Y teniendo en cuenta que con el cursor del ratón yo me puedo parar en ese plano y sosteniendo el clic izquierdo me puedo mover de un lado al otro. Esencialmente ustedes deben describir qué es lo que está pasando allí, ¿cierto? Estamos hablando de una descripción, no de, ay, se movió el plano, no, es una descripción científica y utilizando, como dice allí, todos los conceptos físicos que ya ustedes han aprendido hasta el momento. Luego, se les invita a que modifiquen ese panel y que ahora ya no visualicemos el campo de vectores, sino el campo de equipotenciales. Y allí nos damos cuenta entonces con la opción de no rebanado. Esto que tenemos allí. Perdón. ¿Qué ocurre entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a desplazar este deslizador que se llama potential hacia la derecha? ¿Qué es lo que me está mostrando esa visualización? Y así, pues entonces continuamos con una segunda configuración, la configuración de dipolo, que también ustedes la escucharon hablar esta mañana.
Una configuración de la cual no hemos hablado, no hemos tenido noticia todavía, que es la configuración de qué ocurre cuando yo introduzco una esfera conductora dentro de un campo eléctrico constante. O qué ocurre cuando introduzco una esfera dieléctrica dentro de ese campo eléctrico. Entonces allí hay un par de configuraciones bastante interesantes, pues que la idea es que visualicemos qué ocurre con cada una de ellas. Luego vamos a pasar a una segunda simulación. Esa segunda simulación, ay, la perdí aquí. Eh. Bien, vamos a ver aquí nuevamente la guía. Guía. ¿Dónde está la guía? Aquí está la guía. Y vamos a cambiar esto por... mm, Se me perdió la guía. Bueno, denme un segundo mientras encuentro la guía. Bueno, creo que ahí está. Entonces, la segunda parte, utilizamos esta otra configuración y en ella vamos a ubicar entonces ahora también una carga. Esto es lo que vamos a ver inicialmente, pero en la guía pues debemos hacer unas modificaciones para visualizar adecuadamente lo que queremos visualizar. Entonces estas modificaciones, por ejemplo, consisten en ubicar una carga puntual. Epa, no, así chiquitico más fácil. Carga puntual, en este caso tenemos una línea cargada, entonces vamos a modificar esta por carga puntual. Vamos a modificar el color por el de potencial. En el piso vamos a poner las equipotenciales, o sea que estamos bien. Acá en el display vamos a modificarlo por fuerza. Mouse está bien, vamos a invertirlo y vamos a cuadrarle un poquito esa intensidad del campo, que esto no salga disparado. Listo. Entonces eso que tenemos allí, ¿qué es lo que nos está representando? Esencialmente, si pusieron atención a la explicación anterior, esto ahora ya no es una configuración tridimensional de cargas, sino una sección que incluye la carga, un plano donde está la carga, donde en el eje vertical estoy graficando la intensidad del potencial. Y bien, lo que tenemos acá, estas líneas concéntricas, serán los equipotenciales. La idea es que ustedes observen cómo se comportan partículas cargadas cuando se interactúan con el potencial producido por una carga puntual. Entonces allí hay una serie de preguntas que ustedes deben responder y una serie de modificaciones y configuraciones, pues que ustedes, la idea es que las vayan resolviendo. Lo mismo para la configuración de dipolo y por último para la configuración de un par de placas cargadas. Por último, bueno, acá al final de ese par de placas cargadas, vamos a volver a la simulación que teníamos en la primera, perdón, en la segunda práctica, que si recuerdan era la de la Universidad de Colorado, en la cual ubicábamos las cargas arrastrándolas. Entonces aquí, por ejemplo, nos invitan a que ese par de placas cargadas las simulemos del mismo modo que nos permitía hacer la otra simulación de la Universidad de Colorado y que tracemos las equipotenciales. Entonces en esa otra simulación nos aparece una herramienta nueva que no la habíamos utilizado en las prácticas anteriores, que es la de medidor del potencial, esta que tenemos allí. Vamos a visualizarla.
Aquí, por ejemplo, pues, esto como para que sea mucho más fácil de manejar, trabajarlo con la cuadrícula. Y recuerden que si yo ubicaba cargas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ubiqué una carga de 1 nanocoulomb. Si yo activo el campo eléctrico, pues me muestra las líneas de campo eléctrico o los vectores de campo eléctrico de esa carga solita. Si pongo más cargas, pues aquí, por ejemplo, ya tengo una configuración de campo eléctrico de un dipolo, con las líneas de campo saliendo de la carga positiva y llegando a la carga negativa. Pero por ahora, pues no me voy a preocupar por eso, sino que quiero mostrarles qué ocurre con esa herramienta que trajimos acá. Esa herramienta me está midiendo el potencial eléctrico en cada punto, debido a quién. Como en este momento solamente tengo esa carga de 1 nanocoulomb, debido a esa carga de 1 nanocoulomb a esta distancia, la distancia entre este punto y este punto de acá. Entonces en ese caso, por ejemplo, miren que es de 12,02 voltios. Si me voy acercando, pues él irá creciendo, y como crece con el inverso de la distancia, entre más cerquita está, pues esto se va a disparar cuando me esté acercando a la posición donde está esa carga, ¿cierto? Lo otro que tenemos acá es esta herramienta de lápiz. La herramienta de lápiz lo que hace es trazar la equipotencial para esa configuración que yo tenga acá. Entonces, si tengo una sola carga, claramente las equipotenciales van a ser círculos, ¿cierto? ¿Por qué círculos? Porque recuerden que lo que estamos visualizando acá es la intersección entre el plano donde tengo las cargas, ¿cierto? Y la superficie equipotencial. Realmente recuerden que la superficie equipotencial eran esas esferitas concéntricas que teníamos allí. Ahora, entre este punto y este, miren que hay una diferencia de potencial de 3,9 voltios. O sea, para ir desde este punto, si yo tuviera una carga por aquí y quiero traerla hasta aquí, le tengo que dar una energía por unidad de carga de 3,9 julios por colombio o voltios. Y ponerla cada vez más cerca, pues va a requerir una energía mucho más grande. Por ejemplo, ahí tengo una energía de, no alcanzo a ver, 52 voltios, creo, algo así. ¿Qué desventaja tiene esta herramienta para que tengan cuidado cuando estén trabajando con ella? Si ustedes le dicen borrar, les borra todo. Entonces ustedes se pudieron haber demorado una eternidad haciendo unas líneas equipotenciales muy bonitas, les quedaron muy lindas, unos valores muy excelentes, pero él no permite borrar, digamos, una sola línea equipotencial, borra todo. Lo otro es que, nuevamente, yo tengo una configuración muy bonita con mis líneas equipotenciales, pero apenas yo traigo otro elemento al área de trabajo, se borra todo. Porque ahora las equipotenciales ya no van a ser esos círculos, sino que van a ser elementos como estos, ¿cierto? Porque acá tengo dos cargas positivas, entonces la equipotencial ya ahora no es un círculo concéntrico, sino que se va deformando por la presencia de esta otra carga. Esas son como las recomendaciones generales para trabajar con esta herramienta. ¿Sí? Recuerden que lo que estoy midiendo es el potencial. Si por ejemplo yo tuviera una carga por acá muy alejada y utilizo esa herramienta, pues claramente estoy cerca de la carga, pues el potencial va a ser muy alto. Pero miren que a medida que me voy alejando, ese potencial pues va a tender a cero. Obviamente no va a llegar a cero porque no tenemos un campo de visualización infinito. ¿Cómo podría, por ejemplo, yo generar potenciales cero si todas las cargas, si hay regiones de las cargas que sean negativas? Miren que por acá el potencial va a ser muy negativo, cerca de esta carga negativa, mientras que cerca de esta va a ser muy positivo. Entonces tiene que haber alguna parte donde el potencial se haga cero, ¿cierto? 0,006, ¿cierto? 6 milivoltios. Y miren cómo es esa línea de esa equipotencial. Para este lado son equipotenciales negativas, para este lado van a ser equipotenciales positivas. Bien, eso es una herramienta para que ustedes jueguen. Finalmente,
en la guía nos vamos a encontrar también como parte 3. Ya se me perdió el mouse. Tengo dando vueltas por aquí. Listo. Listo. Como tercera parte, vamos a hacer una medición. Esencialmente vamos a calcular potencial eléctrico de configuraciones de carga como esta que tenemos acá. Acá tenemos una carga más Q, acá tenemos una carga menos Q y acá tenemos otra carga menos Q. Las distancias están en metros, acá hay 2 metros de distancia, acá hay 4 metros, y nos dicen que las cargas están ubicadas en los vértices de un triángulo isósceles y que el valor de Q es 7 nanoculombios. Entonces recuerden que cada una de las esferitas, carguitas que yo tengo en la simulación corresponde a un nanoculombio. Entonces ustedes ya saben qué hay que hacer para lograr un valor de carga de 7. Este ejercicio ustedes lo pueden resolver teóricamente y la idea es que obtengan el porcentaje de error que van a determinar, porque la idea es medir, por acá dice dónde tenemos que medir, eh, mide el potencial eléctrico. A ver, ¿dónde es que dice por aquí? Emplean el último numeral. Ah, eso, aquí es donde dice. Calcule el potencial eléctrico en el centro de la base del triángulo. O sea, esta es la base del triángulo. Queremos conocer cuánto vale el potencial eléctrico en ese punto central. Entonces, eso es un problema que ustedes pueden resolver de manera analítica, pero también la idea es que lo resuelvan experimentalmente con la simulación y que calculen los porcentajes de error. Acá tenemos otro, esencialmente el mismo tipo de configuración, solo que ahora pues tenemos unas configuraciones de cargas de más 4 nanoculombios y menos 2 nanoculombios en estas dos posiciones, y las distancias A y B pues están allí marcadas. Hay que encontrar entonces el potencial eléctrico en los puntos P1 y P2 y simularlo también eh, en el applet, pues en esta simulación de campos. Y bien, eso es todo el laboratorio. Si tienen de pronto alguna inquietud, preguntas, pero antes de que se vayan, en caso de que no tengan ninguna pregunta, quiero darle paso a Carlos, porque hay una serie de observaciones que Carlos quiere que tengamos en cuenta para... A ver, por aquí preguntan. Yo tengo una pregunta. Apenas puedas. Ah, ok. ¿Cuál tomas como real y cuál como teórico? El real, el analítico, pues, o sea, el que resolviste con lápiz y papel. Perdón. No, no, no. ¿Qué estás hablando? Analítico, el teórico. Y el experimental, el que haces en la simulación. No eran meses, ¿qué? No entendí. ¿Cuál es el plazo? El plazo, la idea es entregarlo el lunes de la próxima semana. O sea, ¿qué? Vas a ver que es muy fácil, Valentina. Juan, una pregunta. Es que yo, por ejemplo, en el informe pasado no puse como tal discusión de resultados porque todo era como una discusión de resultados. Pues tú hacías varias preguntas, entonces uno las iba respondiendo y se desarrollaba como así. Esta práctica que es igual, uno no tiene que colocar explícitamente discusión de resultados, sino que puede irlo haciendo mientras responde las preguntas, ¿no? O tengo que colocar una discusión aparte que diga discusión de resultados. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. O sea, lo puedes consolidar, por ejemplo, si hay una serie de argumentos a la luz, digamos, de los principios físicos en los que puedas como englobar todo lo que incluye la práctica. Entonces tendrías una sección aparte, pero si no, pues ir discutiendo en cada una de las respuestas del cuestionario más extenso. Por ejemplo, en la pregunta donde te decían, ¿qué tipo de carga es esta? Si tú me dices, es una carga positiva o es una carga negativa,
y lo dejas así, pues claramente allí no hay discusión. Pero si dices, es una carga positiva por esto, esto, esto y esto, y además, bla, 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 pues se observa que, entonces ahí Sí, sí hay exacto. una discusión. Así lo hice en la pasada, sino que no coloqué explícitamente y pensé que de pronto te gustaba como tener una sección clara que dijera discusión de resultados. Eh, Cualquiera de las dos maneras es válida porque uno podría presentarlo como discusión, o sea, como resultados y discusión. Llamar la sección de esa manera, resultados experimentales o resultados y discusión. Pero entonces lo hacen como claramente en el título de la sección, lo ponen así, resultados y discusión. O si no, simplemente resultados y luego hacen la discusión y análisis. ¿Cuándo sabemos la nota del proyecto uno? Cuando vea toda esa cantidad de videos que... Pero no, Profe, perdón, Juan, yo hice exactamente eso que dijiste, o sea, tanto puse discusión y también argumenté en cada parte, igual forma se bajó en la discusión, o sea, como que solo tuviste en cuenta lo último que puse de discusión, más no todo lo que argumentaba en cada punto. lo que podemos hacer es me pueden mandar pues un correíto y hacemos pues una revisión del archivo. Pues, o sea, vemos que las notas no están asentadas en piedra, ¿cierto? Lo podemos revisar. Ah, listo, gracias. ¿Hasta qué punto se considera discusión y hasta qué punto se considera carreta? Carreta es cuando ya empiezas a tomar lo que está realmente en un libro y lo empiezas a transcribir como sin haber hecho ningún proceso digestivo de la información que está en el libro. A eso es lo que llamamos carreta. Si simplemente vas al libro y en el libro te dan un texto y tu discusión se centra en simplemente transcribir lo que está allí en el libro sin haber realmente entendido o sin haber como digerido, como les decía, esa información, ahí es donde uno dice, pues está es simplemente llenando, llenando cosas por llenar. Pero cuando hay una construcción, una elaboración de un texto, donde uno dice, esta persona claramente entiende de lo que está hablando, entonces eso se nota al momento de escribir, al momento de redactar las conclusiones. Y eso fue una de las cosas, por ejemplo, que yo sé que Carlos les va a mencionar en un momento, y es las conclusiones. Hay muchas conclusiones que, por ejemplo, no se pueden inferir a partir de lo que ustedes realizaron en el experimento o en la práctica. Y eso ustedes lo tienen que cuidar mucho porque ustedes se están formando precisamente para ser ingenieros y en la práctica ingenieril el resultado y la manera de presentar esos resultados es muy importante. El análisis que yo haga con los resultados que obtengo de una práctica experimental o de la medición de tiempos de un proceso en una empresa o de los que estudian ingeniería química de las reacciones y los valores de temperatura. Si ustedes se ponen a echar carreta o simplemente reportan los datos sin entender qué es lo que está ocurriendo, pues entonces eso realmente no da una buena impresión de ustedes como ingenieros. Entonces, como la invitación. Bueno, ya Nille tenía una pregunta, se la respondieron por aquí. Jorge Iván un fin de semana apenas, pero es que tengan en cuenta que en las prácticas convencionales del laboratorio usted hacía la práctica y ese mismo día entregaba el informe. Pues no veo la diferencia. Y además estamos en un curso no eran tan extensas, pero tampoco aprendían tanto. La idea es que ustedes aprendan mucho. Bien, vamos a ver, dependiendo de cuándo definamos que va a ser el laboratorio de la próxima semana, porque si es para el martes, pues la idea sí sería como que al menos el martes estuviera este informe, para que no se les empiecen a juntar los informes. Pero si la práctica la hacemos el jueves, entonces podemos dejar hasta el martes, miércoles en algún punto del día, para que ustedes entreguen este informe de la tercera práctica. Todo depende también de a qué velocidad pues estemos avanzando en la parte teórica, que la idea es no adelantarnos por acá y que el profe Jorge vaya más atrasado, sino que tratemos de ir como a la par. Eso es pues complicado, pero hacemos lo posible.
Bueno, no sé, Carlos, de pronto quieres intervenir para que te conozcan la voz, todo. Bueno, buenas tardes a todos. Viendo la lista, creo que he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes, increíblemente. No espero encontrármelos por aquí. De haber revisado los informes de la primera práctica, los invitaría para el desarrollo de esta a que refuercen bastante los conceptos relacionados con el reporte de datos experimentales. Recuerden siempre que el trabajo experimental es algo de lo que nos define como ingenieros, de lo que define la labor realmente cotidiana. Y un correcto reporte de datos experimentales, un correcto manejo de las incertidumbres se convierte en un elemento crucial a la hora de trabajar en este tipo de áreas. Noté en muchos casos que se omitía información de las incertidumbres de las cantidades. Recuerden que cuando hablamos de mediciones, no estamos hablando únicamente de las cosas que se leen directamente con los instrumentos de medida, sino que también son medidas experimentales, todo lo que se deduce a partir de ellas, que son lo que se conocen como medidas indirectas. Para eso, en los documentos está suficientemente especificado cómo se calculan las incertidumbres asociadas. De igual manera, si tienen alguna pregunta o alguna dificultad en esos procesos, Juan y yo estamos completamente dispuestos a atenderlos, a ayudarles a clarificar algunas de esas dudas. Si, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver el curso de Física 1 y hay conceptos que les quedaron un poco al aire o se sienten un poco cortos en esas habilidades, adelante. Igualmente, para el uso de las herramientas tecnológicas, en algunos de los informes noté algunas dificultades, por ejemplo, en el manejo de los softwares de los que se están apoyando. Si necesitan ayuda con eso, también a la orden, que alguito de experiencia tenemos. Veo en los comentarios que están mencionando Physics Sensor, por ejemplo, esa es una herramienta que les puede ayudar bastante para la parte de las regresiones lineales, que noté que en el trabajo del primer informe, donde tenían que calcular la constante de Coulomb, muchos dejaron todo el cuento de la regresión lineal un poco al aire. O sea, cuando hacemos una interpretación de datos en conjunto, o sea, cuando adquirimos un gran conjunto de datos, la idea es poder interpretarlos todos justamente como eso, como un conjunto de datos, para poder ganar validez estadística, para poder promediar entre tantas mediciones la cantidad de errores que pueden estar asociados a ellos. Si se hace una medida punto a punto y analizamos cada puntico, realmente nos quedamos cortos. Se vuelve como haber hecho un montón de pequeños experimentos, cada uno con la misma cantidad de errores. Sean, por favor, cuidadosos en eso, y cuando hagan su reporte de datos, por favor, intenten interpretar los valores que están poniendo. Por ejemplo, en varios informes vi que, aunque de manera juiciosa se hizo la deducción de la forma de la incertidumbre, por ejemplo, de la distancia, del cuadrado del inverso de la distancia, cuando ponían el reporte, pues tenían cantidades que estaban en orden de 10 a la 3, 1000 o incluso cientos, y las incertidumbres les daban del orden de 10 a la menos 20 o 10 a la menos 30. Si se sientan a pensar eso, uno inmediatamente tiene que ser capaz de identificar que ahí debe haber un error de cálculo. Porque no puede ser que estamos pensando en cantidades que estén en el orden de los miles y con incertidumbres que están 30 potencias de 10 por debajo. El orden de magnitud siempre es muy importante, y es importante también ir desarrollando esa intuición a la hora de trabajar con los datos experimentales. Me gustaría enfatizar también el comentario que estaba haciendo Juan alrededor del análisis de los datos. Si bien no es necesario que al final pongan una sección completa que se llame discusión, sino que la discusión puede estar acompañando la presentación de los datos, es importante que se analicen esos datos, que se interprete qué es lo que están observando. Es cierto que pues, esta situación de distancia y de tener que trabajar con simulaciones diluye un poquito ese cuento de identificar qué es el trabajo experimental y qué es perfecto y simulado, pero darle un significado físico a los números que ustedes van recolectando es lo que es el corazón de este curso. O sea, las herramientas que ustedes están adquiriendo aquí tienen por propósito aprender a interpretar y hacer la conexión entre estas herramientas matemáticas y los fenómenos físicos que se van a encontrar en la vida. Entonces, por ese lado de la motivación, permítanme, yo reviso entre las notas que tengo. Como último comentario también, recuerden que lo que ustedes están formulando con estos informes son informes técnicos o informes de laboratorio.
son un reporte de todo el trabajo que ustedes están realizando. Justamente se están revolcando con eso en los comentarios. Es que es trabajo que uno le mete a esto, es tiempo que se le invierte, hagan que valga la pena. No puede ser solamente pegar un conjunto de tablas y se acabó, sino que dense el gusto de expresar qué es lo que ustedes están haciendo. Demuéstrenos qué es ese conocimiento que han adquirido. Me refiero por ejemplo, a que nos encontramos algunos informes en los cuales pues estaba ni siquiera títulos de sección, sino que estaba la introducción y después un montón de tablas y resultados en cuadritos. Eso queda corto, o sea, solamente es como un montón de números puestos ahí, no muestran un proceso de elaboración. A ver, María José está preguntando que si las cifras significativas la semana pasada la anotación científica varían demasiado. Bueno, recuerden que hay que ser cuidadosos con ese tipo de cosas. O sea, la anotación científica es una herramienta y va a ser una herramienta de muchísimo apoyo, pero no tiene por qué ser una tortura. Es verdad que en Excel es un poquito fastidioso el manejo de esas cantidades. En ese sentido, algunas veces es incluso más conveniente, o sea, tener conciencia de cuál es el número que uno quiere reportar y de pronto expresarlo como texto o hacer la claridad manualmente en términos de la potencia. Si alguno está teniendo dificultades con eso, lo podemos mirar, incluso nos podemos conectar y verificar en sus pantallas cuál es la dificultad. Así como dice Carolina, por lo general es necesario, o sea, cuando uno quiere manipular la potencia independientemente, es necesario hacerlo a mano, porque Excel en este caso no tiene un control entre la ligadura de las dos celdas. Se puede hacer, pero son procesos un tanto más sofisticados y que se vuelven mucho más engorrosos que simplemente escribir a mano la cantidad que quieren reportar. Me imagino que los que tuvieron la oportunidad de pasar también por el laboratorio de Física 1 con ese problema se tuvieron que haber encontrado a la hora de hacer el reporte de datos. No sé si de los que han podido revisar sus informes tienen alguna pregunta o alguna duda. Carlos, yo tengo una. Mira, es con respecto a las barras de datos de los gráficos, porque en general, pues tengo entendido que la barra de error es la incertidumbre. ¿Qué pasa? Que en ocasiones tengo una incertidumbre muy pequeña y es evidente que al graficarla no se va a ver en la gráfica. También me ha pasado, es otra ocasión que listo, tengo distintas incertidumbres para cada medida. Entonces, ¿qué pasa? Al tener distintas incertidumbres, se supone que deberían de quedar con barras de error distintas. No sé si hay una opción de Excel o es que no la he encontrado, pero no he podido encontrar una forma de colocar de que cada punto tenga una barra de error distinta a la de los demás puntos. Entonces, en esa ocasión no he sabido cómo colocar la barra de error en la gráfica. Bueno, respecto al primer comentario, la mayoría, así lo vi en el informe, y pues realmente es así como se suele hacer, cuando se tienen barras de error que son tan cortas que realmente se las come el marcador, uno suele tener dos alternativas. Por un lado, o elimina el marcador y utiliza algún otro tipo de demarcación del punto experimental, o se hace la anotación, porque como ustedes no están presentando únicamente las gráficas, sino que además están presentando las tablas con sus datos recolectados, si la tabla tiene presentada la incertidumbre, ustedes pueden poner una anotación de la gráfica que dice, en la gráfica las barras de error no se notan porque realmente en la escala que se está presentando no son visibles. Eso es válido siempre que igual en la tabla se tenga la información de cuál es esa incertidumbre asociada. Como te digo, lo que vi entre los informes, por lo menos en el primer informe, es que la mayoría recurrió a hacer una anotación diciendo que, aunque estaban las barras de error, no eran visibles. De hecho, por eso también, aunque en algunos casos creo que quedó el comentario de que faltaban las barras de error, no hubo una rebaja explícita en el tiempo de carga del globo porque la incertidumbre realmente era mucho menor que el intervalo en el que se estaba graficando. Respecto a que cada punto experimental tenga una incertidumbre diferente, por supuesto que sí. Y de hecho, el caso más común es que haya una cierta divergencia entre las incertidumbres. Pequeña, sí, pero que va a cambiar, por supuesto, con las desviaciones estándar. Excel tiene la opción de poner las barras de error diferentes para cada uno de los puntos de la serie.
Entre las opciones de configuración de la barra de error, si no recuerdo mal, la última opción se llama personalizado. Ese personalizado lo que permite es escoger un rango, o sea, como añadir una nueva columna, seleccionar una nueva columna de la serie en donde estén especificados justamente los tamaños de esas barras de error. Y es así como se debería hacer. ¿Te quedó claro, Daniel, o hay alguna duda de pronto con eso? Pues entiendo que ya se hace desde ahí, pero entonces tendré que investigar bien cómo hacerlo. La verdad no tenía idea que se podía hacer desde personalizado. Creí que al cuadrar lo que daban era todas las barras de error. Pero entonces hágale, profe, no hay ningún problema. Yo reviso cómo hacerlo bien, listo. De igual manera, muchas gracias. Listo, si alguna cosa, así como dice Carlos, o sea, bien sea él o yo, nos conectamos y miramos en los datos que están graficando, eh, para mostrarles pues cómo se podrían generar en Excel esas barritas, pues bien sea, o incluso se podría hacer un videito corto mostrándoles cómo se puede hacer para que cada uno de los puntos pues tenga la barrita correspondiente. Porque otra de las cosas que también notamos es que en algunos de los datos reportados experimentalmente, pusieron barras de error tanto para el eje del tiempo como para el eje de la cantidad de cargas, porque lo que pasaba era la cantidad de cargas, pues uno las contaba, entonces allí la incertidumbre es cero. No deberían tener errores contando cargas. Ya si ustedes se equivocaron contando cargas, pues digamos que la experimentación no tiene validez. Aquí estamos hablando de los errores asociados con los parámetros que estoy midiendo y es, por ejemplo, el tiempo de reacción desde que arranca el globo hasta donde llega y se detiene, que allí si hay un error porque estoy midiendo con un cronómetro y cuando suelto el globo y enciendo el cronómetro hay un desfase y lo mismo pasa cuando llega el globo, se detiene y para el cronómetro. Entonces allí hay otro error también. Por eso es que se les invitaba a que no hicieran una sola medida, sino que hicieran un número significativo de medidas con el fin de reducir ese error estadístico. Y quienes lo hicieron de esa manera se dieron cuenta de que realmente el error se minimiza. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en esa fórmula estadística se determinaba la desviación estándar, que se podía perfectamente reportar así, pero la guía recomienda para pocos datos utilizar la desviación estándar de la media, el SDOM. Y eso es dividir sobre raíz de n, esa desviación estándar. Entonces, claramente, si yo lo hago de esa manera y tengo un solo dato, lo que voy a obtener es la desviación estándar. Pero si tengo 20 datos, estoy dividiendo sobre 1 sobre raíz de 20. Entonces, ese valor de la incertidumbre estadística se va a disminuir. Ahora, algunos de ustedes, por ejemplo, reportaron como error únicamente la incertidumbre del cronómetro. Claramente no podía ser así porque había que considerar tanto la incertidumbre del cronómetro más ese pedacito estadístico que así fuera muy pequeñito, pues iba a incrementar un poquito el error. Entonces allí también, por ejemplo, es un mal manejo de datos experimentales. Entonces para tener en cuenta como todos esos pequeños detalles que finalmente si los corregimos, como dice Carlos, nos van a permitir tener un informe donde alguien sin el conocimiento que no haya estado allí, pues pueda reproducir y pueda validar experimentalmente los datos que ustedes tomaron. No sé si eso es claro o de pronto hay alguna inquietud con respecto a ello. Bueno, entonces ya faltan 10 para las 6. Yo creo que ya es un buen tiempo. Espero que la parte teórica pues no haya sido demasiado tediosa. Igual allí queda la grabación para que la repasen y para que, o si no la quieren repasar, pues simplemente pueden saltar o omitir esa parte y ir directamente a la parte del procedimiento. Les agradezco mucho entonces por su participación y quedamos entonces pendientes. Muchas gracias y hasta aquí entonces dejamos hasta la próxima semana.